Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Ubaldo Quiñones, canal de Una Ventana a la Verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Como siempre, su servidor Ubaldo Quiñones les trae hechos, noticias e información muy importante. Pero antes de empezar con los hechos, noticias e información, voy a darle esta pequeña reflexión. Para que entienda, cuando empiece a hablar de los hechos y noticias más importantes, usted mismo saque su conclusión. Usted mismo, en base a esta reflexión. Porque mire usted, una persona buena no necesita decir que es una persona buena, porque la sociedad, la comunidad, así también como todos aquellos que lo rodean, lo reconocen como persona buena. Pero ¿sabe por qué lo reconocen? Por sus acciones. Si sus acciones son positivas en beneficio de quienes lo rodean, de la sociedad y la comunidad, entonces todos reconocen que es una persona buena en base a sus acciones. Pero hay personas que dicen ser buenas, pero sus acciones lo contradicen. Estos son hipócritas, que se disfrazan de que son lobos y se disfrazan de ovejas. Y lo digo porque aquí voy a comenzar. Israel, según los fanáticos religiosos, según las religiones, Israel es la tierra prometida y los judíos los elegidos de Dios. Y se ha preguntado usted si son los elegidos de Dios, ¿a quién deben representar? ¿No sería Dios? ¿No serían sus acciones positivas? ¿No serían acaso estos los primeros en predicar con el ejemplo de la bondad? ¿No sería acaso así? Cuando es todo lo contrario. Ellos dicen ser los elegidos de Dios, pero sus acciones los contradicen. ¿Por qué? Porque desde su creación, la creación del Estado de Israel, hasta nuestros días, todas sus acciones son cobardes e hipócritas. Yo lo dije aquí y lo reitero, cobardes e hipócritas. Y no son más que falsos, mentirosos, rateros y asesinos. Guste o no guste, el que se sienta ofendido puede tomar su suscripción y puede irse. No me interesa. Aquel que no quiera escuchar la verdad sobre Israel, lo siento. Aquí siempre será y se expondrá la verdad sobre Israel y cualquier gobierno títere o cualquier político mentiroso o ratero o como usted guste. Aquí se habla la verdad y al que no le guste, váyase, porque no me voy a detener en exponer todo o la verdad. No dejaré de hacerlo, entiéndalo. Así que aquel que se sienta ya ofendido porque estoy diciendo que Israel son hipócritas y son cobardes, lo son. Son asesinos, son traidores, son mentirosos, sí lo son. Así que cuando dicen que son elegidos de Dios, sus acciones los contradicen. No son elegidos más que no sé de qué Dios. Pero vayamos, no voy a entrar en ese tema. Ya lo expuse aquí, ahora voy a continuar. Empecemos por el conflicto sirio, el derribo del avión Il-20, en el cual murieron 14 o 15 soldados rusos. Aquí va, los últimos hechos y noticias de manera breve, porque también les voy a decir lo que buscaba Israel con el derribo de este avión o con las acciones temerarias que realizó. Le voy a decir qué es lo que buscaba Israel. Aquí va, fíjese, su servidor le dice desde la hipocresía, los hechos, y luego le dice qué hay detrás de ellos. Pero vayamos, mire, por ejemplo, el derribo del avión Il-20 de reconocimiento ruso, que fue derribado precisamente allá en Latakia, en la costa de Siria, fue por los 4 aviones de combate israelíes F-16 que realizaban ataques al territorio sirio. El ministro de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, afirma que Rusia tomará las medidas pertinentes y que se toma el derecho a responder recíprocamente al territorio de Israel o al gobierno de Israel. El señor Sergei Shoigu, y estoy hablando del secretario de Defensa ruso, afirma que el derribo del avión Il-20 ruso es directamente o recae la responsabilidad directamente en el gobierno de Israel por haberlo utilizado como un escudo para lanzar ataques en contra del territorio sirio, y el derribo, por supuesto, los sistemas de defensa aéreo de Siria, el S-200, que derribó a este avión Il-20, por supuesto que por ser el avión más grande que estaba en el aire, al recibir, por supuesto, estos ataques, responde, y por supuesto que responde al avión más grande. Sí, lo usaron como un escudo. El gobierno y el ministro de Defensa ruso afirma que el gobierno de Israel no informó del ataque a solamente un minuto antes de que desapareciera este avión.
Un minuto, según ya informó el gobierno de Israel. El gobierno de Israel afirma que ellos sí informaron al gobierno de Rusia con anterioridad, con bastante tiempo. E inclusive afirman que los F-16 ya estaban en territorio israelí cuando realizaron cuando fue derribado el avión IL-20 ruso. Imagine usted. Ahora, el señor Benjamin Netanyahu llama al señor Vladimir Putin para darle sus condolencias por el derribo del avión IL-20 y la muerte de estos 15 o 14 soldados rusos que murieron en este trágico incidente. Llama para darle las condolencias y pedirle que continúen trabajando juntos para evitar nuevos incidentes y para continuar por la seguridad en Siria. Imagine usted. Y la hipocresía, doble estándar de este señor. Por supuesto, este pasado 18 de septiembre envía al ministro de la Fuerza Aérea del mismo Israel para que se reúna con su homólogo allá en Rusia y deslindar responsabilidades del gobierno de Israel. El señor Benjamin Netanyahu acusa a Siria, Irán y Hezbollah de ser los responsables de este hecho, de este incidente. A Siria, porque fue su sistema de defensa aéreo el que lo derribó. A Irán, que porque supuestamente está utilizando el territorio de Siria para transportar armas a Hezbollah, lo está utilizando el territorio sirio y como una amenaza en contra del mismo Israel. En contra de Israel. Y precisamente por ello acusa a Irán, Hezbollah y Siria de ser los responsables. Ellos se deslindan de toda responsabilidad. Aún cuando el mismo Sergei Shoigu y el señor Igor, el ministro de Defensa ruso, lo siguen e insisten en que lo usaron como un escudo para lanzar ataques en contra del territorio sirio, escudándose precisamente en el avión IL-20, el más grande en el espacio en ese momento. Por supuesto que los sistemas de defensa de Siria iban a responder a los objetivos y por supuesto que alcanzarían a los objetivos más grandes, que es el avión de reconocimiento IL-20 ruso. Ellos sabían perfectamente que esto iba a suceder, más allá de si gusta o no. Ahora, yo les dije como en el video anterior, yo les dije que iba a iniciar la lloradera por parte de Israel. La lloradera. Ahora le llora a Netanyahu, envía a su ministro de Defensa, envía a todo el mundo a Rusia para tratar de calmar la situación y deslindar la responsabilidad de Israel cuando es directamente responsable al utilizar al avión IL-20 como un escudo para escudar sus ataques en contra del mismo territorio sirio. Ahora, el señor Vladimir Putin, y aquí lo voy a decir también tal y como es, porque yo no trabajo ni para unos ni para otros, expongo los hechos y la noticia tal y como es, sin importar si gusta o no gusta, la verdad. Pero mire, el señor Vladimir Putin, según la pronunciación del señor Vladimir Putin, a mí me sorprendió. En lo personal me sorprendió porque dice que fue unas circunstancias de hechos trágicos los que llevaron a este fatal accidente. No responsabilizó directamente al gobierno de Israel. Él no lo hizo. Lo hizo el señor Sergei Shoigu e Igor Ganashenkov. Estoy hablando del ministro de Defensa de Israel y su secretario de Defensa, que han sido más firmes que el mismo señor Vladimir Putin. El señor Vladimir Putin, una serie de circunstancias trágicas terminaron en un incidente como este. Fíjese, no le entiendo al señor Vladimir Putin, la verdad, no lo entiendo. Y yo creo que no se lo están perdonando ni los rusos, ni los medios de comunicación rusos. No sé si RT o algunos otros medios sí, pero muchos de ellos, Fox News y muchos otros, han criticado severamente al señor Vladimir Putin por su frialdad y su tranquilidad con que ha tomado esto y a no directamente tomar represalias en contra de Israel. En contra de Israel. ¿Por qué? Porque es directamente responsable. Él es el responsable. Si no estuviera atacando al territorio sirio, jamás hubiera sucedido esto. Pero Israel cada vez que tiene oportunidad lanza un ataque en contra del territorio sirio. En esta ocasión utilizó el escudo del avión IL-20. Y mire usted, no entiendo yo al señor Vladimir Putin. Sabe perfectamente Rusia, el ministro de Defensa ruso, el secretario de Defensa, el mismo señor Vladimir Putin, saben perfectamente que
todos los terroristas que actúan en los altos del Golán ocupados allá en el sureste de Siria son apoyados por el mismo Israel. Israel los tiene bajo una lista, sí, con un salario. Tienen sus cheques los terroristas para que luchen en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Rusia mismo está enfrentando a esos que están matando tal vez a uno que otro soldado ruso con apoyo de Israel. Y todavía el señor Vladimir Putin no pone orden en contra de Israel, en contra del señor Benjamin Netanyahu. Sabe perfectamente que detrás del apoyo al terrorismo se encuentra Israel, se encuentra Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Y todavía disculpa y todavía dice que hechos trágicos, una circunstancia de hechos trágicos resultó en el derribo de este avión, en lugar de señalar directamente a los responsables. Bueno, hasta hoy no ha pronunciado ninguna otra cosa más. Lo ha hecho mejor el señor Sergei Shoigu y el señor Igor Konashenkov, que son el secretario de Defensa. Ellos han hablado más fuerte que el mismo Putin, porque no lo entiendo. Pareciera estar defendiendo al mismo Israel de esta agresión, sabiendo que Israel es directamente responsable del caos que hay en Siria, apoyando con armas, con entrenamiento y con salario a los mismos terroristas. Fíjese usted. Y ahora el ministro de Defensa, bueno, el señor Benjamin Netanyahu insiste en que continuarán con la comunicación de seguridad con el gobierno de Rusia. Con el gobierno de Rusia. O sea, mantener contactos todavía con el gobierno de Israel. Cuando justamente el derribo de este avión Il-20 le dio precisamente, o le abre la oportunidad al señor Vladimir Putin, a Rusia, de tomar el control de todo el espacio aéreo sirio y no permitir que una sola nave que no esté interactuando en el territorio sirio con la autorización del gobierno de Bashar al-Assad puede derribarlo, puede hacerlo añicos, hacerlo pedazos. Tiene en estos momentos del derribo de este avión de Il-20, Rusia tiene todo para cerrar todo el espacio aéreo sirio y no permitir ya que nadie penetre ese territorio sirio si no es con consentimiento del gobierno de Bashar al-Assad. Así sea un avión de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de Turquía, de cualquier nación. Tiene todo para hacerlo. No entiendo qué es lo que pasa con el señor Vladimir Putin. La verdad, es una decepción sus acciones hasta este momento. Una decepción. Y no se lo están perdonando ni los ciudadanos rusos ni muchos medios rusos. Lo han criticado severamente y yo también lo hago, porque no lo entiendo. Este es el momento crucial e indicado para que el señor Vladimir Putin termine con la guerra en Siria, cierre el espacio aéreo para cualquier nave que no esté invitada por el señor Bashar al-Assad y derribe cualquier avión de donde venga, si tiene autorización del gobierno sirio al proteger su espacio aéreo, y puede inmediatamente iniciar una batalla a gran escala en todo el noreste de Siria y eliminar de una buena vez a todos los terroristas. No entiendo qué es lo que necesita o qué le hace falta al señor Vladimir Putin para tomar las acciones adecuadas cuando ahorita está en el momento justo y crucial para que lo haga. Veamos de qué manera responde. Ha dicho 2 o 3 cosas que se incrementará la seguridad. Este es el momento ideal para que Vladimir Putin tome las decisiones acertadas y ponga orden en Medio Oriente. Este es el momento. Veamos qué es lo que hace el señor Vladimir Putin. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.